Entonces ahí vemos otra vez el aspecto, y lo que hizo Mendel fue generar, voy a tratar de bajar esto acá, diferentes combinaciones basadas en distintos observables, en distintas manifestaciones fenotípicas que podían ser detectadas y comparadas. Entonces tenemos que podíamos basar nuestro criterio de cruza en observar las semillas, en cuanto a su aspecto, en cuanto a su color, el color de las flores, la forma de la chaucha, el color de la chaucha, el tipo de floración, cómo estaba organizada en la planta, la distribución de las ramitas que coincidían, que llevaban a flores, y la longitud del tallo. Siempre aquí están clasificados los rasgos como dominante, recesivo, y aparecen dos palabras más, fenotipo y monohíbrido. ¿Sí? ¿A qué se refieren estos términos? ¿Qué es un rasgo dominante? Bueno, se sigue colgando. ¿Alguien se acuerda qué es un rasgo dominante? El que se manifiesta fenotípicamente, ¿En qué sentido? ¿Siempre que está presente, a veces? siempre que está presente. Ahí O está. sea, sobre un rasgo recesivo, digamos. Bien, bien. Es decir, un rasgo dominante siempre tiene, si está presente, se manifiesta en el fenotipo. Esto está colgado otra vez, así que voy a dejar de compartir y voy a empezar de nuevo. Bueno, esta es una de los problemas de las conexiones de internet que va a ser. Entonces, tenemos una serie de términos. ¿Qué quiere decir recesivo? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se manifiesta un carácter recesivo? Se manifiesta únicamente cuando los dos caracteres son recesivos. ¿Cómo se llama esa combinación? O sea, estos individuos, Homocigotos. claro, ¿son haploides o diploides? Tenemos que ir rebobinando un montón de cosas. Diploides. Diploides. Entonces tenemos dos aportes para el mismo gen. Mendel no sabía cómo llamamos a eso que acá decimos aportes para el mismo gen. Son alelos, ¿sí? El alelo paterno y el alelo materno para un gen están dando información doble. Si el carácter informado por ese gen es dominante, independientemente de cómo sean los dos aportes, los alelos parentales, el padre y la madre, la generación producto de la cruza va a tener en el fenotipo la expresión de ese carácter. En cambio, para que aparezca un carácter recesivo manifestado en el fenotipo, los dos alelos, es decir, la información paterna y materna, tienen que ser portadoras de ese carácter en su forma recesiva, si no, no se manifiesta. Entonces, aquí tenemos justamente qué caracteres comparables son dominantes o son recesivos de acuerdo al rasgo comparado, ¿sí? Por ejemplo, vimos que las semillas lisas, por el experimento que acabamos de mostrar, son dominantes respecto de las rugosas, y así tenemos los colores de las semillas, de las flores, de las chauchas, ordenados en caracteres dominantes y recesivos. Mendel formula todas estas investigaciones en tres leyes.
si van a los libros, en general se habla de dos leyes. La que siempre se omite es la primera ley, que vamos a nombrar acá como primera ley, pero en algunos lados no existe. Entonces, esa primera ley, que es la que no figura en muchos textos, se llama ley de la dominancia. Y dice que cuando se cruzan individuos con uno o más caracteres contrastantes, los caracteres que aparecen en la generación F1, es decir, en la filial de cruza, en los hijos, se llaman dominantes. ¿Sí? Estos caracteres contrastantes para Mendel eran visibles a ojos vistas. O sea, ese fenotipo tenía que ver con colores de semillas, de flores, formas, aspectos, etc. Los caracteres que permanecen ocultos, dice Mendel, en esta filial, se llaman recesivos. Entonces, la primera ley de Mendel habla de lo que acabamos de comentar, basado en las observaciones de cruzas de estas plantas de arvejas. ¿Qué dice la segunda ley? Que aquí es la que se conoce en general como primera ley. Por eso siempre que tengan problemas con asignaciones de números, de leyes, algo parecido pasa en química atómica cuando hablan de la regla de Hund. Todos decimos la regla de Hund y en realidad hay primera regla de Hund y segunda regla de Hund. Entonces lo que hay que decir es qué dice la ley, no el número que tiene. Entonces, en esta ley, Mendel habla de la pureza de las gametas. Y se llama también ley de segregación de las gametas. Los factores, que para Mendel eran así, y ahora sabemos que se llaman alelos, responsables de un carácter particular, pasan a distintas gametas. Es decir, las gametas no mezclan estos factores. Permanecen en el huevo cigota juntos, pero no se mezclan. Por eso la segregación o pureza de las gametas. O lleva este factor o alelo, la gameta masculina, y la femenina lleva este otro, y nunca, dice Mendel, ocurren mezclas, combinaciones. Permanecen puras. Entonces, el otro término que habíamos visto en la primera tabla hablaba de monohíbrido. El monohíbrido es la cruza, ¿sí? Y se va a comparar un solo carácter. Desde ya que cuando uno cruza gametas femeninas y masculinas, en realidad está cruzando un montón de caracteres, pero aquí lo que se va a contemplar es la descendencia en cuanto a un rasgo. Esta serie de dibujos está sacada de un texto que está muy bueno, pero que mezcla aspectos de la época de Mendel con otros aspectos de la era de la biología molecular. Entonces, prestemos primero atención a las semillas, ¿sí? Acá tenemos que los padres que se cruzaron, acá no hay distinción de sexo, pero bueno, podría ser cualquiera. Ya vimos que no importaba en la primera observación de Mendel. Tenemos un padre portador en sus dos alelos del carácter W, denotado como W mayúscula, para indicar semilla lisa. Y el otro progenitor tiene ese carácter con sus dos alelos, semilla rugosa. Cuando estos individuos generan sus gametas, mirando este carácter, bueno, todas las gametas de este individuo van a llevar W grande porque no hay otra cosa. Lo mismo W chica. ¿Sí? Cuando se cruzan, nosotros lo que vemos es que se genera, justamente por cómo fueron las gametas, individuos que son portadores del alelo liso y del alelo rugoso para el aspecto de semilla, pero
dada la dominancia del aspecto liso, se ven como lisos. Sigamos las arvejas nada más, no miremos esto que está al costado. ¿Qué pasa cuando este individuo da gametas? ¿Sí? Si nosotros volvemos a cruzar individuos que para este carácter sean W grande, W chica, lo más, digamos, seguro es cruzar hermanos de la descendencia para asegurarnos un parecido genético lo más alto posible y que solamente se pongan de manifiesto los rasgos que queremos enfrentar. Lo que se ve es que eso se anota con esta X rodeada por un círculo, cuando uno hace la cruza de este individuo con uno de su misma clase, digamos, y se genera la segunda descendencia, en donde vemos que las gametas, bueno, un individuo macho y otro hembra, ¿sí?, van a generar distintos, digamos, patrones por ser heterocigotas. Y entonces podemos organizar las posibles combinaciones en este tipo de cuadros que se llaman cuadros de Punnett. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. ¿Qué nos permite? Es una tabla de doble entrada donde nos permite no olvidarnos de ninguna combinación. Entonces, en un eje, por ejemplo aquí en el X han puesto las gametas femeninas y en el eje Y las gametas masculinas. Y entonces lo que estamos viendo es que esta segunda generación de descendentes puede dar semillas lisas o rugosas, pero en una determinada proporción. Si ustedes se fijan, un cuarto, ¿sí?, tiene el rasgo de ser rugosa. Un cuarto es lisa perfecta y hay dos combinaciones que nos llevan a una semilla que no es ni del todo lisa, pero tampoco es rugosa. ¿Qué representan los cuadraditos estos celestes? Representan geles de donde se han corrido y identificado los diferentes tipos de DNA que portan para este carácter las diferentes clases de individuos portadores de estas semillas. Entonces, dejamos para repasar con qué técnica nosotros podríamos, hoy día, no en la época de Mendel, identificar y llegar a estas barritas, ¿sí?, estas líneas, estas bandas, que en el caso de ser un heterocigota, muestra 2, en este caso homocigota recesivo 1, y homocigota dominante. ¿Sí? ¿Lo pensamos con qué herramienta podríamos hacer la identificación de estos dos alelos? ¿En qué difieren dos alelos? ¿Por qué uno dice, bueno, soy portador de un alelo o soy portador del otro? ¿Cómo se llega molecularmente a esta distinción? Como les digo, es una pregunta muy posterior a las propuestas de Mendel, pero bueno, hoy día la podemos también resolver con lo que sabemos. A nivel molecular, entonces, ¿qué diferencia hay? No digo en este alelo en particular, sino ¿qué pueden tener de distinto dos alelos? ¿Sí? Para el mismo rasgo. ¿Su secuencia de bases? Perfecto. Bien, ahí nos vamos centrando en el aspecto molecular. Sí, los alelos tienen en general diferencias en sus secuencias. En general no, siempre. Vamos a ver que las diferencias en secuencias pueden ser de distinto tipo. ¿Sí? Muy bien. Y pueden... Una pregunta. Bien. O sea, siempre que se trate de un mismo alelo, o sea, de un mismo carácter, por lo que entiendo, o sea, solo podrían cambiar en su secuencia de bases.
no podrían cambiar en su tamaño, en su cantidad de bases, por ejemplo, ¿no? Ahí va lo que la Bueno, corrección que yo iba a perfecto, empezar a perdón. hacer. Cambios en la secuencia pueden representar, eso lo vamos a ver la clase que viene. Cuando uno dice cambia la secuencia, puede ser que haya una base por otra, pero también puede ser que haya bases extras o bases faltantes, ¿sí? Esos son los 3 mecanismos por los cuales una secuencia de DNA puede ir variando en el tiempo, ¿sí? Cuando las moléculas de DNA se replican, eso también lo vamos a ver en la materia, no siempre las copias son perfectas. Y eso se denomina generación de una variante. Me estoy yendo por el tema del jueves, pero bueno, creo que vale la pena. ¿Qué variantes son? Y bueno, puede ser una base por otra, puede ser una inserción, o puede ser, es decir, que un gen haya ganado material extra, uno de los alelos, o que uno sufra una delesión. Esto no es sencillo de estudiar, porque uno lo puede comprender cuando está mirando una molécula de DNA que se replica. Pero muchas veces esos errores no pasan, digamos, son eliminadas esas replicaciones defectuosas. Y lo importante es que hay un margen que va generando variabilidad y que se mantiene en la población. Cuando uno dice el alelo para el gen W chica es distinto del alelo para el gen W grande, está hablando de 2 secuencias de DNA distintas por algunos de estos motivos que estamos mencionando, pero que están en la población. O sea, yo puedo tomar un set de plantas al azar y en una proporción alta, no es algo pasajero, es algo que se fijó en la población, están presentes los 2 tipos de alelos. Es decir, no todo cambio en el DNA va a permanecer en la población, ¿sí? Se requieren una serie de condicionamientos para que ese cambio, llamado variante, se fije. En esto Martín nos puede dar una mano grande en genética de poblaciones, que es un aspecto al que se dedican muchísimo más los biólogos que los bioquímicos. Cada una de las cosas que vamos a ir diciendo a lo largo de esta clase y de la que sigue, dan lugar a muchísimo estudio adicional. Por eso nos cuesta un poco a algunos de los docentes de la materia defender este nivel de explicación de la genética que tenemos que dar por el número de clases que se le destinan. ¿Sí? Sí. Un solo comentario. Digamos, lo que no hay que perder de vista de que todos estos cambios se dan en el contexto de un organismo, y además de un organismo que está dentro de una población, dentro de una comunidad, dentro de un ecosistema. Y que ese organismo tiene que poder sobrevivir y tiene que poder crecer y multiplicarse. ¿Sí? Eso es por ahí algo que no tenemos que perder de vista, más que nada cuando manejamos genética clásica, y toda la materia en general, ¿no? Que nosotros estamos hablando de eventos moleculares que ocurren en un organismo vivo. Entonces, ¿qué se refiere Silvina cuando dice que tenga que permanecer en la población? Primero, que el cambio que ocurra tiene que ser viable. Y segundo, que el cambio que ocurra en el contexto del organismo y en el contexto del ambiente donde esté, le permita poder desarrollarse y tener algún tipo de presión selectiva que haga que ese alelo se perpetúe y quede de forma estable como parte del pool de variables para ese carácter. ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos en el color de ojos, que está bien, es multialélico, digamos, es algo bastante más complejo, pero el cambio en el color de ojos a nadie le afecta la visión, por ejemplo. Si un determinado color de ojos estuviera asociado a que la persona no ve, muy difícilmente quede fijo en la población, por lo menos en una población salvaje, ¿no? O sea, nosotros ahora con los humanos es un poco complejo porque tenemos la tecnología de por medio.
que cambia un poco esas presiones selectivas. Entonces, para que una mutación se transforme en un alelo, tiene que poder perpetuarse a lo largo de las generaciones y ser parte de ese pool, de ese conjunto de variantes que tiene un carácter. Digo, siempre piensen, todo esto que vemos está bueno verlo y no olvidarnos que estamos hablando de un organismo vivo, no es un tubo de ensayo o un tubo de PCR. Ahí Martín mencionó dos aspectos muy importantes. Que primero, lo que estamos mirando en los caracteres que eligió Mendel dependen de la manifestación de un solo gen. ¿Sí? Que eso es algo bastante limitante cuando uno analiza estas variantes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno ve en el fenotipo, hablemos del fenotipo macroscópico, pero también hay un fenotipo molecular, que vamos a ver en unas filminas, ¿sí? Muchas veces lo que uno ve del fenotipo depende de la información que están aportando un montón de genes. Después vamos a ver qué llamamos esa información. Acá nosotros vemos, por ejemplo, el fenotipo a ojos vista sería ver el tipo de arveja. Y estos gelcitos que muestran bandas, estos geles de agarosa que corren el DNA, que muestran bandas a distintos niveles, sería un fenotipo molecular. ¿Sí? En la medida que han avanzado las técnicas de evaluación molecular, uno puede ir hablando de fenotipos a nivel de las moléculas. Incluso después vamos a ver que uno, además de ver dónde están, puede ver qué cantidad se están mostrando, que da una banda en esta posición o en esta otra. Bien, acá tenemos el mismo diagrama. Si ustedes quieren practicar, acá hay un link, ¿sí? Para practicar con los diagramas o cuadros de Punnett las diferentes combinaciones, cómo segregar independientemente las gametas, separar independientemente y combinar para no olvidarnos de ninguna combinación. Bueno, acá tenemos, disculpen que estoy mostrando la presentación así, pero es para que no se cuelgue. Es mucho más bonita cuando uno la muestra, pero ven, no anda. Bueno, ahí arrancó. A ver si podemos seguir con esta presentación mejor. Bueno. No, duró poco. Qué lástima. Acá vemos las diferentes, otra vez, otra manera de mostrar lo mismo, y aquí están las proporciones pintadas de distintos colores. Esta es la famosa ley 1-2-1, ¿sí? De la segunda ley de Mendel. La segunda generación de descendencia resultante de cruzar esta misma población con este rasgo heterocigota para la forma, en este caso, de la semilla, la segunda generación da lugar a esta distribución de fenotipos, pero además en una determinada proporción. Hay el doble de heterocigotas que de homocigotas. 1, 2, 1. Aquí está contado por 1/4, pero si uno multiplica por 4 a la proporción, si multiplica todos los integrantes de la proporción, entonces la proporción no se altera. Y allí es que pasamos, en lugar de esta comparación en números fraccionarios, a la ley 1, 2, 1. O segunda ley de Mendel. O primera en los otros libros. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando uno habla de estas proporciones es que tiene que tener un número elevado de descendientes, porque cuando uno habla de un caso particular,
supongamos que una especie tiene una cantidad de descendientes menor que 4, o aunque fueran 4, nosotros esta proporción la tenemos que ver en el marco de una muestra que muestre una gran cantidad de individuos, ¿sí? Si no, es una observación sesgada a lo reducido de la muestra. Nosotros no podemos sacar conclusiones de una distribución si no tenemos un número de elementos suficientes como para hacer la comparación. Por eso acá ustedes van a ver, miren la cantidad de registros asociados a cada carácter. En ningún lugar hay un experimento que diga se contaron 10 semillas. No sirve ese tipo de muestra para poder llegar a una buena proporción. Y esto es algo que limita, por ejemplo, en humanos, uno no puede obtener una muestra representativa, ¿sí? Como para saber qué tipo de proporciones se van a observar en diferentes caracteres. Las investigaciones para saber si un rasgo, cuando está sesgado por el número de individuos de la descendencia, para saber si ese rasgo es dominante o recesivo, los estudios tienen que hacerse por otro lado. No se puede contar humanos para tener, no sé, 7.324 rasgos para contar en humanos, producto de una cruza, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer las correcciones o directamente usar otras estrategias para determinar el tipo de herencia que pesan sobre un determinado carácter. Acá tenemos el detalle molecular, que es lo que provoca la diferencia entre las semillas lisas y las semillas rugosas. Esta es una acotación que viene en paralelo, tranquilamente podríamos seguir avanzando sin saberlo, pero como nosotros estamos en el mundo de querer explicar las cosas a través de lo que les pasa a las moléculas, lo que sucede, y creo que nos viene bien, como por esto que nos gusta hacer, es que hay un defecto en la enzima ramificante que se está involucrada en la síntesis de almidón, porque se le ha insertado en ese alelo, y ahí viene la discusión de hoy, en qué difieren los alelos. En este caso, una secuencia tiene una inserción, un fragmento extra, que hace que la ramificante, la enzima que permite generar ramificaciones, alfa 1,6 en el almidón, esté defectuosa, y esto da lugar a la aparición de semillas rugosas. Acá tenemos explicado, cuando se corte volvemos a entrar, el mecanismo molecular. Ahí están los dos alelos, ¿sí? Y aquí viene un fragmento. Esto es un mecanismo muy común de generación de variabilidad, bastante menos excepcional de lo que se creía. Esto lo vamos a ver. Y se genera una variante, ¿sí? Una modificación